las razones por las que sabemos que estamos siendo desafiados. Y el título es Los desafíos de Dios a la iglesia de hoy. Hay una verdad central, hay un texto, hay una promesa que está en San Mateo que dice así: que a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios, la iglesia que así lo desee se mantendrá firme en su poder y gracia hasta el fin, hasta llegar a su santa gloria. Porque el texto dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, como una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos amados y amigos, porque las luchas y los desafíos no son simplemente para la iglesia. Todos vamos a enfrentar de aquí en adelante, dentro de muy pocos tiempos, desafíos personales, desafíos continuos, como que nos quieren llevar a imitar lo que ni a ética, ni a moral, y mucho menos a santidad quieren llevar, diciendo que el mundo es nuestro amigo, que el sistema pecaminoso del mundo es nuestro amigo. La iglesia también enfrentará desafíos continuos en este último tiempo, de los cuales, si permanece en Cristo sin torcer sus principios, verá la gran victoria. La Biblia tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos, mucho que recomendarnos. Y si usted y los acontecimientos, testimonios y vidas que han padecido por causa de Cristo nos están hablando permanentemente. Lo que vemos cuando llegamos nos habla de lo que Dios puede hacer en nosotros y hablar con nosotros. Nuestro contexto inmediato, lo que ven nuestros ojos, nos está hablando. Pero nosotros venimos muy turbados y muy religiosos a escuchar y salir corriendo porque dejamos muchas cosas pendientes allá afuera. Por eso el texto de Hechos 20:17. Así que la Biblia y las cosas que acontecen y que muchos han vivido nos enseñan, nos instruyen cómo superar todo tipo de desafío, pese a lo difícil que éste nos parezca. Cuando leemos la Biblia y observamos, interpretamos y aplicamos la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos ser victoriosos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Muchos de los desafíos de la iglesia primitiva provinieron de la persecución externa, fuera. Provenían de fuera, de toda índole y forma. O sea, no hubo estrategia que el diablo no usara para detener la iglesia de Dios. Él es nuestro archienemigo. Él nunca tendrá compasión. Él usará el mundo, la carne y él mismo para destruirnos, para hacernos andar avergonzados. ¿Sabe cómo se siente uno después que se revuelca en el cielo, después de ser cristiano? Como un inmerecedor, con la cabeza gacha, triste, trémulo, parece octabundo, porque ha fallado al que no falla, al que ama,
los que han sufrido esas consecuencias me pueden comprender lo que estoy diciendo. Por eso lo invito, hermano y hermana, que todavía no ha dado su brazo a torcer, manténgase firme, porque caer no es una gran ganancia. Lo segundo que pasó fue una persecución interna, un desafío interno. Las falsas enseñanzas sutiles, pero dañinas y destructivas, quisieron hundir la iglesia, desaparecerla y llevarla tanto hasta que una nueva religión surgió en el año 367, 360 después de Cristo, para erguirse como serpiente en el desierto y decir que ella es la verdadera iglesia. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las persecuciones, tormentos, desafíos y situaciones que ellos tuvieron que afrontar, terminaron la carrera diciendo: Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. A medida que exploremos las Escrituras, vamos a descubrir testimonios, hechos importantes, capacidades que necesitamos. Estaremos mejor equipados para enfrentar esos desafíos, esos retos que nos corresponde enfrentar a la iglesia para este tiempo tan definitivo y apropiado para madurar. Hechos 7, 51 al 60. Desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Por sus justos, por aquellos que no han menguado, que se han mantenido firmes. Continuamos con Hechos 1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero Esteban se desempeñaba como un diácono en la iglesia de Jerusalén, y Lucas describe a Esteban como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. La pregunta que nos debemos hacer nosotros en esta mañana: ¿cómo nos definen a nosotros? ¿Cómo nos ven a nosotros? Cuando nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro parecer, nuestra filosofía arrastrada de otras congregaciones y de otros credos, sin saber si esos credos realmente van a seguir los caminos de Dios o no lo están siguiendo, pero los hemos acuñado, y nuestro comportamiento muchas veces es el comportamiento de una mezcla entre cristianos y paganos. Como dijo Esteban a los sacerdotes: ustedes son tercos,
y han resistido al Espíritu de Dios. Es la pregunta que de aquí en adelante usted se va a hacer: ¿cómo me ve la gente a mí? No se crea el cuento de que porque usted se viste, anda y dice algunas palabras, la gente se va a comer el cuento. Es en realidad que la gente vea a usted, no la gente, sino usted, que la gente lo va a calificar porque usted está andando para la gloria de Dios. Que eso fue lo que ellos procuraron. ¿Qué se debe hacer como elegidos de Dios? ¿Qué se debe hacer como elegidos de Dios y ratificados por la iglesia? Dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios. Dejarnos influenciar de tal manera que podamos hacer a esta hora y en este tiempo todavía lo que Dios quiere. Porque Dios sigue hablando, Dios sigue tocando, Dios sigue mostrando, pero nosotros nos volvemos sordos como aquellos y tercos y resistimos al Espíritu de Dios. Veamos qué dice Hechos 6:5. En la elección de Esteban agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a todos aquellos a Nicolás, prosélito de Antioquía, y le pido que tengan muy pendiente a Nicolás, así definido como prosélito de Antioquía. Pero como suele ser el caso con los ministerios ungidos, traerá siempre oposición por parte de los adversarios. Y en este tiempo será más sentido, no lo olvide. No lo van a tratar bien, no la van a tratar bien. Es más, le van a dar la espalda a algunos. Si usted no se deja influenciar, si usted no está jugando a las tres caras de la moneda, que aparenta una cosa, dice otra y practica otra. Esas son las tres caras de la moneda, que ya no son dos, son tres. Pero ese es el tipo de liderazgo que nos están vendiendo, nos están ofreciendo, nos están mostrando. Ese es el tipo de iglesia, el tipo de cristiano que nos están mostrando. Porque la definición es salvo, siempre salvo, a pesar de lo que usted viva, haga, piense o actúe. Esteban fue llevado al Sanedrín y acusado falsamente de hablar blasfemias contra el templo y la ley de Moisés. Pero Esteban no había dicho tales cosas y el favor de Dios estaba claramente sobre él para mostrar que Dios fue quien lo eligió, lo llamó, lo santificó, lo organizó y lo usó para gloria de su nombre. Ante estas acusaciones, Esteban pronunció uno de los discursos más largos que tenga el Nuevo Testamento, parecido al de Pablo, que leímos al inicio. El discurso de Esteban culminó con un resumen de sus verdades contra los líderes judíos. Eran tercos, eran duros, eran pecadores, amaban al sistema de este mundo, eran amigos
de la manera que los religiosos opinaban. Para ellos era normal lo que hacían, pero para Dios era una falsedad. Punto. Y ese es el dilema que vivimos y ese es el desafío que tenemos nosotros en este tiempo. El sistema, los líderes, las personas de afuera nos están diciendo: se puede vivir, ser amigo del mundo, se puede ser cristiano, se puede beber licor, se puede adulterar, se puede hacer lo que sea, y usted sigue bien con Dios. Eso son mentiras del diablo. El que pecó está expuesto a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estás frente a un sistema que se niega a escuchar la verdad, un sistema que resiste continuamente al Espíritu Santo. Cuando el Mesías tan esperado llegó, ¿qué fue lo que sucedió? Lo rechazaron, lo traicionaron, lo asesinaron, echándole la culpa, echándose la culpa encima y decretando la sangre del justo sobre todas sus generaciones. No es que tengan poder las palabras, como la gente dice. La que tiene poder es la palabra de Dios. Las palabras, lo que pasa es que tenemos que responder delante de Dios por lo que digamos. De toda palabra ociosa que hablemos, tendremos que dar cuenta delante de Dios en el día del juicio. Entonces, nuestro desafío es a no ser tercos, a no resistir la verdad, a esperar el Mesías, al Cristo viviente, para que cuando Él venga podamos ser levantados. Que no nos vaya a pasar como las 5 vírgenes. Pero esto no trajo alegría a los religiosos. ¿Cómo es posible que no traiga alegría a nosotros también? Esto enfureció a los líderes judíos y arrestaron a Esteban fuera de la ciudad para apedrearle. O sea, nada sencillo. Este fue un momento de oscuridad, cuando se cierne contra la vida de un cristiano el poder de los adversarios. Cuando los líderes empezaron a apedrearlo, su oración sin duda los enfureció más. Y esto es muy importante para nosotros hoy. El verso 59 se presenta una nota aclaratoria. En el judaísmo, la oración solo debe dirigirse a Dios, el Padre. Al dirigir la oración a Jesús, Esteban estaba afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos oraban y oran solo con el tetragramatón. YHWH o Yahvé, para no pronunciar el nombre de Dios. Y eso debe quedar claro en nosotros. Cuando a usted tratan de confundirle la doctrina y tratan de cerrarle por aquí, cerrarle por allí, y únicamente recuerde, nosotros, nuestra herencia de la salvación viene de los judíos.
Pero nuestra herencia de la práctica y la teología viene de Pablo y de los apóstoles, no simplemente de los judíos, para que usted tenga bien claro eso. Entonces lo van a encerrar y le van a decir: es que si usted lo hace al Padre, está equivocado, o si lo hace a Jesús, está equivocado. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La regla de oro que Dios ha establecido está diseñada en la palabra de Dios, está clara en la palabra de Dios. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener mucho ambiente espiritual, mucha capacidad, usar las capacidades que Dios nos ha dado para que no nos vayan a embolatar la vida, para que no nos vayan a torcer el camino y hacernos creer que estamos perdiendo el tiempo, o hacernos creer que aquel es salvo y nosotros todavía estamos arrempujándole para poder ser salvos. La Biblia a mí me dice que mis pecados los perdonó Cristo Jesús, que por gracia yo soy salvo, no por lo que hago, que Él llevó en la cruz del Calvario mis dolores y mis sentimientos y mis equivocaciones para perdonarme, que yo lo que debo hacer no es caminar por el lado izquierdo o por el lado derecho, yo tengo que caminar por el camino del Señor para gloria de Dios. Saulo primero fue un testigo de sangre, de muerte. Dice el texto: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Pero la iglesia se estaba expandiendo y el evangelio también. Se predicaba en medio de una explosión de persecución. Cuando los cristianos fueron atacados, huyeron de Jerusalén, llevando el evangelio con ellos como forma de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos corresponde por trabajo, por empleo, por labores, por devengar el pan diario? Estábamos en un ministerio, estábamos sirviéndole al Señor, pero como nos correspondió ir a ganar dinero, truncamos el ministerio. O sea que para nosotros no es esta palabra. Entonces yo pregunto, ¿cuál palabra es para nosotros en este tiempo? La palabra del facilitismo, la palabra del que yo no soy responsable, la palabra del que yo no tengo compromiso, la palabra del que a mí no me ponen a hacer nada, o la palabra Dios me llamó y yo tengo que dejarme usar por Dios. Otra cosa, lo importante para ellos, para los discípulos que fueron llamados cristianos o Cristos chiquitos, Cristos pequeñitos. ¿Por qué lo llamaron así? Porque su vida se dedicó a servirle a Dios. Porque la insolencia de estar jugando con dos aguas o dos caminos o dos doctrinas la echaron a un lado y se dedicaron a hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Entonces, para ellos lo importante, lo que el texto bíblico dice: mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen detrás de usted o serán añadidas. Esa debe ser la tendencia particular de cada uno de nosotros como representantes de Jesucristo. Y usted, amado amigo, cuando entregue o entregar su vida a Cristo, y vivir de esa manera, no pensar simplemente en que porque llego al Señor lo que yo busco es esto. No, déjese dominar por el sueño de Dios. Diga: yo tengo un sueño. Si usted quiere prosperar, viva para Dios. Pero no solamente viva para Dios, sírvale a Dios. Añore la gloria de Dios. Acepte ese reto y pelee contra él. Sea un victorioso, sea una victoriosa. Aprenda a ver que el proveedor es Dios. Que el que envía la lluvia temprana y tardía es Dios. Que el que da el dinero y apoya a los seres humanos es Dios. El que abre puertas es Dios. Y el que cierra puertas también es Dios. Así que usted y yo estamos siendo desafiados también a no dejarnos conmocionar por lo que está pasando. Prevea, prevéngase. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Cuando nosotros no vivimos el sueño americano, sino que vivimos el sueño de Dios, nos damos cuenta de que en realidad amamos a Dios. Descubrimos que amamos a Dios. Descubrimos que somos salvos. Porque el que puede amar a Dios es el que es salvo. El que tiene el Espíritu Santo de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios. El que escucha la voz de Dios. El que en cualquier instante está escuchando la voz de Dios. Ese puede sentir que es salvo. Porque Dios le habla. A Felipe Dios le habló. A Esteban Dios le habló. A Saulo Dios le habló. A todos los que usted nota en la historia fueron personas que abrieron su corazón a David para oír al Dios de los cielos, al Dios eterno, al Dios que vive, al Dios que permanece por los siglos de los siglos, al Dios que sana, salva y viene pronto, al Dios que restauró nuestra vida, al Dios que tiene todo el poder. A Él debemos siempre enaltecer, exaltar y engrandecer para gloria de su nombre. Y usted dirá: claro, si uno está cómodo puede dar gloria a Dios todo el tiempo. Pero déjelo que esté triste para que vea. Déjelo que esté pasando necesidad para que vea. No, la vida cristiana debe ser pareja. Eso de que usted tiene picos, de un momento está como los problemas cardiovasculares y los electrocardiogramas aparecen con unos picos altos, unos picos bajos. Hermano, el cristiano, todos sus picos deben ser parejitos. Ni muy altos, ni muy bajitos. Parejos, nivelados. Siempre hacia adelante, siempre a Dios. Que esta quincena no vine a los cultos del miércoles porque es que no tuve fuerzas. Eso es un pico bajo. Que la gente le va a decir: usted no es evangélico, usted no es cristiano, porque el cristiano busca de Dios cuando sabe que hay culto y sabe que su iglesia tiene culto. Él ama a sus hermanos y desea estar con ellos. Él desea venir, él desea regocijarse con ellos, él desea olerlo, verlo, sentirlo. Él desea estar en compañía del pueblo de Dios.
Estos, mientras se enfrentaban injusticias y falsas acusaciones, el Espíritu Santo les dio el poder para compartir el mensaje de Cristo. Recordemos, si de pronto usted tiene un traslado para La Paz, para el Valle, para Bogotá, para Santa Marta, para Barranquilla, para Cartagena, para Soachi, Cundinamarca, para Toatí, Cundinamarca, para donde sea, la primera misión suya es llevar el Evangelio. Dios nos llamó para proclamar el reino de Dios, para llevar el mensaje a las almas, para decirle a la gente que todavía hay alternativas, para vivir acorde a la verdad de Dios, donde nos encontremos, a pesar de las acusaciones falsas, a pesar de las mentiras, los engaños, podamos levantar nuestros brazos al cielo en santidad y con voluntad propia y decirle: Dios, yo te sigo amando, y donde esté, pese a las circunstancias, llevaré el mensaje. La vida eterna es para todo el mundo. Yo tengo que ayudar a que se salven algunas personas. Recordemos que a pesar de lo que pueda suceder, el amado Espíritu Santo nos consolará. Estará a nuestro lado siempre, con su apoyo y pastoreo en medio de todas las pruebas que vengan. Las sufriremos los cristianos y los no convertidos también, pero con la diferencia que los cristianos serán apoyados. Cuando los acusen y ellos vivan de verdad para Dios, el Espíritu Santo dará testimonio: no nos metamos más con esa persona, él es cristiano, dejémoslo así, es mejor no meternos. Porque cada vez que una persona choca contra un cristiano y se enfrenta contra un cristiano, se da cuenta que su negocio, que su vida, que su familia, que su economía comienza a descender. Porque nosotros tenemos quien nos defienda. Y no son solamente ángeles y arcángeles y serafines y potestades, sino que es el Santo Espíritu de Dios. Los nuevos, la iglesia que iniciaba en ese tiempo, ofrendaron líderes y ganaron almas. Ellos crecieron, ellos maduraron, pero además de ello, ellos sanaron, siguieron con más entusiasmo viviendo y sirviéndole al Dios eterno. Salvo algunos que se cumple el texto, que se introdujeron en la congregación para hacer maldades, pero llevaron su precio también. Pero la gran mayoría de ellos sirvieron al Dios Todopoderoso. Aprendamos que solo el poder de Dios, la gracia, su inmensa misericordia nos sanará y nos sacará adelante si seguimos siendo fieles. El desafío para este último tiempo es: sea fiel. Aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan, de Dios viene la recompensa. El cumplimiento de sus promesas será tangible. Lo veremos, lo sentiremos y lo experimentaremos si somos fieles a Él. En este caso se requiere fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza, fortalecer nuestros principios, fortalecer nuestros valores y nuestras convicciones que no sean negociables. Hay principios, hay valores y hay convicciones que no son negociables en ningún momento, en ningún tiempo, ni en ningún lugar. Por ninguna circunstancia. No podemos ganar a nadie a través de rebajar nuestras convicciones y vivir una vida barata, porque el riesgo es para nosotros.
Cuando el Dios de los cielos nos llame a juicio, estando aquí vivos, entonces nos daremos cuenta. La razón. La diferencia es que por ser un buen número fieles, sinceros y honestos delante de Dios y querer hacer la voluntad de Dios, Dios envía provisión, Dios envía misericordia, Dios envía gracia, Dios envía poder, Dios envía multiplicación, Dios envía de su bondad sobre nosotros para que veamos que es tangible la promesa de Él, que es verdad, que es veraz, que es real. Esas convicciones, esos valores, esos principios que no son negociables serán nuestro estandarte, serán nuestra bandera en este último tiempo. El testimonio y olor grato ante Dios y las gentes no convertidas será nuestro estandarte. Una gente que puedan ver que a pesar de las circunstancias está agradecido con Dios, que a pesar de los problemas ama a su Señor, que a pesar de que las pruebas vengan, esa persona sigue el camino de Dios como si no estuviera pasando nada. Y la gente va a decir: ese es el tipo de cristiano que yo quiero ser. Porque la gente no quiere ser cualquier cristiano, porque usted sabe que el calificativo o el adjetivo que se le da a una persona que mantiene como la hoja de plátano, ¿sabe cuál es? Está más perdido que jabón en agua honda. Que hoy tiene un pico arriba y el otra vez tiene un pico abajo. Que hoy está en culto y dentro de 20 días aparece otra vez. El adjetivo calificativo que la gente le da a esa persona es: no es salvo. Y el adjetivo calificativo que la gente le da a las personas que los ven ahí contentos, siempre dando testimonio, viviendo para Dios, es salvo. Y yo quiero imitar a esa familia. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque conozco a fulano. Así que con su testimonio usted va predicando a los cuatro vientos. Con su vida usted va diciéndole a las almas: Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Pero con su vida equivocada y rompiendo los principios, rompiendo los valores, usted lo que está haciendo es haciéndose descalificar, haciéndose humillar, haciéndose vituperar y haciendo vituperar la iglesia. Este tema es más fuerte que el agradecimiento. Y es por causa del agradecimiento. Después de ser agradecidos, tenemos que ser comprometidos. Eso es lo sencillo, lo lógico, lo inmediatamente recuperable. Contrario, si damos mal ejemplo, será un olor putrefacto, desagradable ante Dios y la sociedad. La sociedad no es que odie el evangelio. La sociedad lo que odia es la hipocresía. Que los imitemos a ellos, que sigamos el camino de ellos, que hoy somos y mañana no somos, que nos lleve, arrastra y a cuestas cualquier circunstancia y cualquier bebida y cualquier situación, o cualquier hombre o cualquier mujer, porque tentaciones vendrán. Hasta los abuelitos tendrán tentaciones. Ahora habrán abuelitas que dicen: yo quisiera tener un hombre como usted. Y los muchachos, ni se preocupe, eso va a llover la una y la otra para decirle: deja a esa muchacha ya y vamos nosotros a vivir.
¿Qué es eso? Pecado. El pecado mata y arruina a los pequeñitos, arruina a los grandecitos, arruina a la sociedad, destruye el compromiso social que la iglesia tiene en medio de un país que languidece y está muriendo del conflicto y de problema en problema y que no encuentra solución, no encuentra salida, no encuentra alternativa. La alternativa está en Cristo Jesús. La alternativa está en una iglesia que viva para Dios, una iglesia con propósito, una iglesia que ame al Dios de los cielos, una iglesia que acepte los retos, los desafíos y pelee la batalla y salga triunfante.